Nuestra ronda por las portadas de los periódicos de hoy la iniciamos con The Wall Street Journal. Rebote del crecimiento, aviva debate. El Banco Central discute cuándo comenzar a subir las tasas de interés. El País de España sigue la pugna por la consulta, pero se abre una fase de diálogo. Nuevo Herald, sanciones chavistas se aprobarían en 2 días. La Nación, Argentina. El país está en default. No llegó a un acuerdo con los fondos buitre. Y finalizamos con el Nacional de Venezuela. Estados Unidos revocó visas a funcionarios venezolanos. Buenas tardes tengan todos, soy Mariana Carles y a nombre de mi compañero Freddy Machado y del resto del equipo de Mira TV, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Noticias 18. Como cada día les traemos lo último del acontecer noticioso del sur de la Florida, Estados Unidos y el resto del mundo, saludando a nuestra teleaudiencia de Tampa y Orlando. Comenzamos. Termina julio y resta poco más de 2 semanas para la vuelta al colegio y como sabido es que en temas de enseñanza lo mejor es no dejar todo para el último minuto, viernes, sábado y domingo próximos padres y alumnos tendrán una buena oportunidad para adquirir, si no todos, al menos buena parte de los útiles necesarios para el curso escolar que se avecina. ¿Por qué le recomendamos planificar una visita a las tiendas el fin de semana que se avecina? Pues sencillamente porque serán estos los días en que se podrán adquirir uniformes, accesorios, suministros escolares y electrónicos libres de impuestos. Y este año, a diferencia de los anteriores, las ventajas serán mayores, pues el límite sin gravamen para las adquisiciones aumentó de $75 a $100 en los casos de los uniformes y accesorios. En tanto, en el caso de las computadoras, estarán exentos de impuesto los primeros $750. Ya lo sabe, no desperdicie esta oportunidad. Un guiño al crucial voto latino hizo el gobernador de la Florida, Rick Scott, al visitar la ciudad de Hialeah, hecho que despliega en su portada de este jueves Diario Las Américas. El republicano, que aspira a mantenerse otros 4 años en el cargo, estuvo en 2 hogares de ancianos acompañado por el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, quien le ofreció su respaldo. Pero más detalles al respecto nos los traerá en unos instantes nuestra reportera Dayana Rosquete, quien estuvo presente en el recorrido. En estimular los ingresos a través del aumento de la admisión de pacientes, la reducción de los costos de horas adicionales y personal temporero y continuar mejorando los indicadores financieros, se centra el presupuesto del Hospital Jackson Memorial de Miami. Sin embargo, la red de hospitales públicos de Miami-Dade Jackson Health System enfrenta no pocas dificultades de cara al 2015, como la escasez de enfermeros, que ha contribuido a una reducción en la admisión de pacientes. De la misma forma, el Jackson tiene que afrontar negociaciones pendientes con sindicatos que esperan que se restaure un fondo de $18 millones en el aumento de sueldo y otros beneficios, además de la potencial devolución de $27 millones en fondos federales recibidos para atender a los pobres. Como les adelantamos hace unos minutos, este miércoles el gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, visitó un centro de atención a personas de la tercera edad como parte de su campaña para la reelección el próximo mes de noviembre. Dayana Rosquete nos tiene detalles de lo ocurrido. Hasta el centro Goodlet Adult, ubicado en la ciudad de Hialeah, llegó este miércoles el gobernador de la Florida, Rick Scott, como parte de su campaña por la reelección. Centenares de personas de la tercera edad le daban la bienvenida a Scott, quien no dudó en expresar su satisfacción de visitar la tan popular ciudad que progresa. I love coming here. Es un placer estar aquí. La gente de Hialeah siempre abiertos con los brazos abiertos. Oficialmente quiero decirlo que yo, alcalde Carlos Hernández, con todos estos concejales, estamos apoyando a nuestro gobernador Rick Scott para 4 años más. El Goodlet Adult Center propicia un espacio para la confluencia de ancianos de bajos recursos, pues aquí se les brinda actividades de ocio y alimentación. Cerca de 300 personas llegan diariamente a este centro en Hialeah para recibir un almuerzo, que forma parte del programa Comidas Calientes, que en la ciudad de Hialeah recibe un fondo de cerca de $900.000. El programa de Comidas Calientes cuenta con 13 comedores y ofrece 1.400 comidas diarias a personas de la tercera edad. Y según el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández,
La idea es aumentar la cantidad de comidas y personas que se reciben diariamente. Beneficia en muchas formas, lo ayuda a uno económicamente, le mantiene la salud. Por favor. Y es una bendición. La ciudad de Hialeah recibió este año $2,5 millones en fondos del Estado destinados a proyectos de la ciudad. El vicegobernador Carlos López señaló otros programas de ayuda de alcance popular. Así que para nosotros es muy importante seguir los programas como este y otros más, por ejemplo en educación, en carreteras, en el puerto. La ciudad de Hialeah es el quinto municipio del estado de la Florida y cuenta con una población hispana del 94%. Desde Hialeah, Dayana Rosquete, Noticias 18, Mira TV. Gracias, Dayana. Y ya se conoce el nombre de la persona que se hará cargo de la jefatura policial de la ciudad de Doral. Se trata de Donald DeLuca, un veterano oficial con más de 30 años de experiencia. La designación de DeLuca quedó recogida en un memorándum firmado por el administrador de la ciudad, Edward Rojas, menos de un mes después de la renuncia de Richard Bloom. El proceso de selección del nuevo jefe de policía contó con el respaldo de un listado en poder de la ciudad de Miami Beach, donde recientemente realizaron una búsqueda nacional para hallar al oficial idóneo capaz de dirigir el departamento de policía de la playa. Hasta el momento, DeLuca se desempeñaba como jefe de la policía de Golden Beach, considerada una de las comunidades más seguras del estado de la Florida. Clark Cocomur, piloto que el pasado domingo aterrizó de emergencia en una playa de la Florida provocando la muerte de un padre y su hija, declaró el miércoles que no vio a nadie en el lugar y que solo se dio cuenta de lo sucedido al bajar de la aeronave. En rueda de prensa ofrecida en Sarasota, el aviador se mostró devastado y se disculpó con la familia de las víctimas, Omi Irizarry y su hija de 9 años, Oceana, y aseguró que en el momento de aterrizar pensó que la playa estaba desierta. Envío mis más sinceras disculpas a la familia Irizarry por mi papel en este trágico accidente, aseguró el piloto. La Liga de Votantes, que ganó una demanda contra el trazado de distritos electorales de la Florida, pidió a la Corte arreglar el mapa electoral antes de los comicios de noviembre, pese a que el juez considera que hay poco tiempo para ello. Los demandantes, liderados por la Liga de Mujeres Votantes, solicitaron al juez del Segundo Circuito Judicial de Florida que ambas partes de la demanda judicial presenten mapas corregidos antes del 6 de agosto. De igual forma, pidieron que medie un experto independiente en distribución y redistribución de distritos electorales para el Congreso. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles por 225 votos contra 201 una resolución que autoriza al presidente de ese órgano, John Boehner, a comenzar un procedimiento judicial contra el presidente Barack Obama. Los republicanos acusan al mandatario de haber violado sus responsabilidades constitucionales por no aplicar fielmente la ley de reforma del sistema de salud de 2010. El presidente Obama se excedió en sus poderes constitucionales y es responsabilidad de la Cámara de Representantes defender la Constitución, explicó John Boehner en un artículo publicado esta semana. Poco después de conocerse el resultado de la votación, el presidente Obama replicó desde Missouri que en lugar de presentar una demanda contra él porque hace su trabajo, el Congreso debe cumplir con sus responsabilidades y hacer un poco mejor la vida de los estadounidenses que le eligieron. Paren de hacer teatro, reclamó el mandatario. Los senadores republicanos bloquearon el miércoles un proyecto de ley que buscaba reducir las exenciones fiscales a aquellas empresas estadounidenses que muden la sede de sus oficinas centrales al extranjero. El proyecto de ley en pleno año electoral consiste en prohibir a las empresas reducir los gastos relacionados con el traslado de operaciones a otros países y ofrecer créditos fiscales a aquellas personas o empresas que, por el contrario, trasladan sus operaciones a Estados Unidos desde otro país. El Senado votó 54-42 para poner fin al debate sobre el proyecto de ley, 6 menos que los 60 necesarios para que avanzara la iniciativa. Las autoridades portuarias de Nueva York y Nueva Jersey están valorando la necesidad de colocar una valla en el puente George Washington con el propósito de reducir el número de suicidios, pues la cantidad de personas que saltan desde ese enlace se acerca a niveles históricos. En lo que va de este año se han registrado más de una decena de suicidios y 40 rescates, por lo cual se impone levantar una valla de 3 metros de altura para reemplazar a la actual, indicaron los oficiales.
Un esposo enojado comenzó a disparar este miércoles en casa de sus suegros y mató a 2 personas, siendo una de las víctimas un menor de 10 años, según informaron autoridades en Carolina del Norte. El hecho ocurrió tras una disputa entre el agresor y su esposa, quien alcanzó a escapar de su vivienda, lugar desde donde pudo llamar al servicio de emergencias. El atacante, Andrew Michaelis, murió después al enfrentarse a balazos con la policía, dejando además a 3 oficiales heridos. Un grupo de agentes antidrogas de Filadelfia, quienes supuestamente debían haber estado investigando a narcotraficantes, robaron y asaltaron durante casi 6 años, informaron el miércoles autoridades federales. 5 de los 6 agentes podrían enfrentar cadena perpetua si son declarados culpables de cargos de corrupción, según dio a conocer Edward Hanco, agente especial del FBI de Filadelfia. Los uniformados robaron no solo dinero, sino también objetos personales, incluyendo una caja fuerte que contenía $80,000, dijo el FBI. ¿Y cómo se mueve el mundo en números? Revisamos la bolsa. Vamos a la Gran Manzana. Wall Street abrió hoy con fuertes descensos y el Dow Jones de Industriales caía el 0.74% minutos después de comenzar la sesión, mientras el selectivo S&P bajaba el 0.8% y el índice compuesto del mercado Nasdaq descendía el 0.91%. Y en la continuación de su ciclo de películas cubanas, Mira TV les invita a ver este fin de semana el film Viva Cuba del realizador Juan Carlos Cremata, que cuenta una bella historia de amistad entre 2 niños, el sábado a las 7 de la noche. No lo olvide. Hacemos nuestro primer corte comercial. Al regresar en Noticias 18, senador por la Florida Marco Rubio celebra primer paso del gobierno americano en sanciones a los agentes y cómplices del régimen de Nicolás Maduro. Destacado disidente cubano de visita en Estados Unidos pide mantener el embargo. Detalles en solo minutos por Noticias 18. Gracias por continuar con nosotros. El senador republicano Marco Rubio reaccionó al anuncio de la revocación de visas a varios agentes del régimen venezolano y a sus familias. Para Rubio, la decisión del Departamento de Estado norteamericano es solo un primer paso en su condición de promotor de un proyecto de ley para imponer sanciones a los violadores de derechos humanos. Dio la bienvenida a esta medida adoptada, pero solicitó que también se ordene la congelación de los activos que esas personas puedan tener en territorio de Estados Unidos. El canciller venezolano, por su parte, consideró esa medida como desesperada. En la mesa de la unidad, figura que agrupa a las fuerzas democráticas de Venezuela, soplan vientos de cambio. Su secretario ejecutivo puso su cargo a la orden, pero seguirá formando parte de la organización. Ustedes comprenderán que una decisión como esta, uno tiene mucho tiempo meditando y observa la realidad constantemente. Y entonces toma la decisión. Repito, yo espero que se le asigne la tarea que como militante de base, común y corriente, yo soy uno más de esta inmensa legión de venezolanos que quiere un cambio y que trabaja por el cambio. He trabajado en una función y ahora pues trabajo en la función de simple ciudadano y de militante de la Unión. Una vez más, los grupos violentos del régimen intentaron agredir a María Corina Machado, quien celebraba una asamblea en un sector popular de la capital. En su cuenta de Twitter, Machado escribió: "Mi profundo respeto y orgullo por los vecinos de la Caricuao. A pesar de las cobardes amenazas y violentos armados, concluimos gran asamblea de ciudadanos. Estas son las victorias morales que logramos cada día alrededor del país. Nuestra lucha es ética, por eso no nos detendrán. Arriba Caricuao. La verdad y justicia se imponen siempre. La farsa, corrupción y violencia, a pesar de las armas y ataques, realizamos extraordinaria asamblea. Los violentos creyeron que con armas y amenazas iban a espantar a vecinos de la UD3 Caricuao. No los conocen. Continuamos la asamblea y fue excelente. Y la próxima asamblea de ciudadanos en Caricuao será muy pronto y aún mejor. Qué orgullo siento por el valiente pueblo de Venezuela. Esta vez los uniformados no intervinieron ni para reprimir a los asambleístas y mucho menos para brindarles seguridad ante las agresiones de los colectivos". Bienvenidos al tema cubano en Noticias 18. Opositoras al régimen alzan sus voces al tiempo que continúan los deportistas abandonando el sistema, mientras que los planes de ingresos del sector turístico en la isla no se cumplirán en 2014. Iris Pérez Aguilera, reconocido opositor al régimen de La Habana,
pidió durante un encuentro con medios de comunicación en Washington mantener el embargo a Cuba hasta que los representantes de la dictadura sean procesados ante tribunales imparciales. La líder del movimiento femenino cubano por los derechos civiles, Rosa Parks, aseguró que la disidencia en la isla está más unida que nunca y añadió que las protestas pacíficas contra los Castro se suceden a toda hora a nivel nacional. Pérez Aguilera comentó que la reconciliación no es una solución viable y que solo serviría para facilitar la represión en Cuba. Iris Pérez Aguilera aprovechó para denunciar la situación en la que se encuentra su esposo, el destacado líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, el cual ha sido amenazado de muerte, golpeado y se encuentra en su domicilio bajo una medida cautelar. De cara al futuro, la disidente dejó claro que no se debía levantar el embargo a Cuba mientras el régimen se mantenga sin llamar a elecciones libres y siga, dijo, sin responder por cada crimen cometido. La reconstrucción del país será difícil, aseguró la activista, pero dejó claro que la libertad de Cuba nos corresponde a nosotros, los cubanos. La dama de blanco Sonia Garro Alfonso desconoce la situación de su proceso judicial, el cual no ha finalizado tras 2 años y 4 meses de cárcel. Sonia fue detenida en 2012 a raíz de la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba. Desde entonces su proceso se ha visto manipulado por el régimen para demorarle las conclusiones y retenerla el mayor tiempo posible en prisión. La opositora denunció que no recibe información alguna de su dilatado proceso judicial, señalando que su representación legal no entiende cómo y por qué se ha demorado tanto tiempo dicha situación, mostrando desconcierto. La prensa oficialista vuelve a tocar el tema de las deserciones y es que los deportistas no les dan tregua al continuar huyendo del régimen. Ahora le tocó el turno al basquetbolista Alexei Mestre, armador titular de la selección nacional. De este criollo habló el rotativo considerado más importante en Cuba, el periódico Granma. Por su parte, otra publicación cienfueguera informó que el pelotero local Carlos Orlando León también había escapado de la isla. En el caso de Mestre fue una deserción en medio de una gira internacional y León alcanzó la libertad por medio de una salida ilegal. El banco francés BNP Paribas anunció hoy jueves pérdidas por valor de 4.317 millones de dólares a propósito de la deuda impuesta por Estados Unidos. Como le hemos informado, la institución gala fue sancionada por este país luego de violar el embargo a Cuba. Continúan las sanciones a Norcorea por tráfico ilegal de armas desde Cuba. El Departamento del Tesoro sancionó a 2 compañías y 18 cargueros de Pyongyang por el referido embarque de armamento que violó el embargo de armas de las Naciones Unidas contra Corea del Norte. El informe menciona al régimen de La Habana, pero al igual que otros documentos, no sanciona a los Castro a pesar de que las 240 toneladas de armamento de la isla a Corea del Norte es el mayor cargamento individual de armas interceptado luego del mandato internacional. 12 periodistas independientes cubanos están en Miami recibiendo entrenamiento en periodismo de multimedia y el uso de otras tecnologías, eficaz forma de apoyar a los hombres y mujeres de los medios independientes dentro de la isla. Por cierto, en declaraciones recientes, estos comunicadores denunciaron que la dictadura los había detenido en un total de 400 oportunidades en un compilado general tan solo por reportar aquello que La Habana quiere ocultar a la población cubana. La llegada de turistas extranjeros a Cuba es una de las principales fuentes de ingresos para los Castro, pero este sector de la maltrecha economía cubana está en plena desaceleración según cifras de La Habana. El pasado mes llegaron a la isla casi 3.000 visitantes menos que en idéntico periodo del 2013, mostrando una caída del 1,4% durante junio. La preocupación mayor radica en el bajo flujo del turismo canadiense responsable de la mitad de los viajes a Cuba, pero que lejos de aumentar sus entradas a la isla, está disminuyendo su presencia en el mercado turístico cubano. Aunque algunos índices muestran crecimiento en ciertas temporadas, lo cierto es que la soñada meta de arribar a los 3 millones de visitantes en 2014 está muy lejos de lograrse. Este es un duro golpe para una economía que pensaba crecer este ciclo, pero que depende del turismo internacional para tal salto. Hasta aquí la temática cubana en Noticias 18. Mariana y Freddy. Héctor, y entonces, si dependen del turismo internacional, ¿qué crees tú que pueda pasar ahora que ha bajado la cantidad de turistas? ¿Por qué crees que ha sucedido eso? Bueno, no, realmente lo que
se supone que esté sucediendo es que ese boom del mercado cubano con precios muy accesibles ya está pasando. Realmente ellos van a tener que buscar otras estrategias y ahí es donde van a jugar con todos los turoperadores internacionales que están llevando. El mercado chino pudiera ser una opción y también el mercado ruso. Son millones y millones de personas que estarían dejando divisas en el país. Hay muchos factores más, como el tema de la salud. Si no hay garantías y hay reproduciéndose enfermedades que ya se terminaron en el primer mundo, la gente va a decidir no ir. Gracias, Héctor Valle, por toda la información desde Cuba. Mira TV se suma a la caminata para recaudar fondos destinados a la lucha contra el cáncer que se celebrará en nuestra ciudad el próximo 11 de octubre. Todo el equipo de Noticias 18 allí en la caminata, les invitamos. Tras el regreso de nuestra segunda pausa comercial en Noticias 18, los detalles del día más sangriento desde que comenzó la invasión israelí a la Franja de Gaza. Y en Ucrania, los combates entre los separatistas prorrusos y las fuerzas leales a Kiev dificultan la investigación sobre el derribo del avión de Malaysia Airlines. Ya regresamos. Comenzamos en la Franja de Gaza, en donde el día más sangriento de la ofensiva israelí dejó un saldo de 119 palestinos muertos. Los heridos piden ayuda desde el suelo pocos minutos después de la última bomba. 17 personas han muerto mientras compraban frutas y verduras, o como en el caso de este periodista mientras retrataba un poco de normalidad en medio de la guerra. Ahora yacen entre los puestos o junto a una furgoneta que no les protegió. Se suponía que había 4 horas de tregua humanitaria cuando el mercado se convirtió en el objetivo más fácil para una masacre. También se supone que Israel no debería bombardear las escuelas de la ONU. Pero estos supervivientes con chupete que ahora gritan dormían tranquilos junto a sus familias cuando llegaron las explosiones. A los pies de la pizarra descansaban familias enteras. El aula les había parecido un lugar seguro, pero se equivocaban. Naciones Unidas ha condenado el brutal ataque porque hasta 17 veces habían avisado al ejército israelí de que allí solo había un colegio repleto de civiles. Y precisamente el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, reintentaron la necesidad de un cese al fuego en Gaza. Reitero mi llamado a Israel y a todas las partes de un alto al fuego porque no podemos continuar así. Esto es inaceptable, dijo en un mensaje que pronunció al ser recibido por Solís. El secretario general de la ONU afirmó que nada es más vergonzoso que un ataque a civiles y niños y lamentó la muerte de más de 1000 personas en este conflicto. Además, dijo que es necesario un alto al fuego que permita brindar atención a los heridos. Y en Ucrania, casi 2 semanas después del derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines, se teme que los restos de algunos pasajeros estén descompuestos en el medio del fuerte calor. Los combates entre fuerzas ucranianas y rebeldes separatistas evitaron durante días la llegada de equipos policiales internacionales encargados de asegurar el lugar. Que lo han hecho, ahora se espera por la forma de que los peritos forenses recuperen los cuerpos que faltan y recojan piezas del avión para su análisis. No está claro cuántos cadáveres quedan en el campo y en qué condiciones están después de estar expuestos tanto tiempo a los elementos. La agencia de calificación Standard & Poor's ha declarado la deuda de la República de Argentina en suspensión de pagos selectivos desde su anterior posición, después de que no se efectuara el pago a algunos de los bonistas de deuda reestructurada. Este cese de pago solo afecta a los 539 millones de dólares que no han llegado a hacerse efectivos por estar retenidos en el banco, por recomendación del magistrado Tomás Griesa, quien instruye el caso entre Argentina y los fondos especulativos. Desde el Standard & Poor's han argumentado que después de vencer el periodo de gracia de 30 días del que disponía Argentina, se produce este default selectivo que no afecta a otros acreedores. Por otra parte, miembros de la comunidad LGTBI siguen siendo amenazados en el Triángulo Norte de Centroamérica. Activistas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual LGTBI reunidos en Honduras alertaron que este país, junto con Guatemala y El Salvador, se han convertido en los más peligrosos para los homosexuales. 282 de ellos han sido asesinados desde 2009. Sin embargo, estamos lejos todavía. Los problemas van de la primera etapa, de cuando uno se reconoce su identidad de género y de la adolescencia, primera adolescencia, el bullismo en las escuelas, la violencia en la calle, la discriminación en los lugares de trabajo. Así lo explicó el coordinador del proyecto Centroamérica Diferente, Francesco Dalprá.
Dalpra advirtió que en los 3 países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica son víctimas de asesinatos, amenazas de muerte, detenciones ilegales y violencia sexual, entre otros delitos. Según instituciones defensoras de la diversidad sexual, de los 282 homosexuales asesinados desde 2009, el 59,6% correspondía a hondureños, 24,8% a guatemaltecos y el 15,6% a salvadoreños. Por su parte, el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, se comprometió a dar seguimiento a las investigaciones para esclarecer los asesinatos de homosexuales registrados en el país. Y en el siguiente video veremos cómo muchos se juegan la vida tratando de cruzar la frontera. Viajar oculto en los bajos del coche, junto al depósito de gasolina. Siéntalos. O dentro de los asientos, o en el motor, o en el parachoques. Que se ponga de pie, O dentro de una maleta. Vamos, hombre. La imaginación de las mafias es proporcional a su avidez económica. Les cobran por este peligrosísimo viaje 6.500 euros. Fuimos a identificar a la copiloto del vehículo. Debajo de sus faldas encontraba una persona escondida y tenía modificado el salpicadero para aprovechar ese hueco y que esta persona pudiera viajar. Es fácil morir así, asfixiados. ¿Estás bien? Que llama una ambulancia o algo. En el puerto de Algeciras han visto de todo. El año pasado frenaron la entrada de 800 personas, 70 fueron detenidas. No pensamos que se va a producir un incremento de flujos ilegales de inmigración, pero se producirán. El verano es una de las épocas con más intentos de entradas. Las mafias aprovechan que las fronteras están colapsadas por los desplazamientos estivales. Un video divulgado por la Fundación Nacional del Indio FUNAI de Brasil muestra el primer contacto con una tribu aislada de la civilización en Acre, estado brasileño, y cómo interactúan los no contactados con miembros de una comunidad indígena cercana. El primer avistamiento de esta tribu tuvo lugar el pasado 27 de junio, cuando miembros de la FUNAI estaban pescando y vieron a 2 indígenas a la orilla del río Envira. En las imágenes divulgadas puede verse cómo se establece el contacto entre los Ashanincas y unos integrantes de la tribu aislada que les hicieron señales de tener hambre y a los que entregaron unas bananas. Una investigación realizada con ratones ha constatado que la administración de un fármaco con el nombre de Maraviroc, empleado en la lucha contra el VIH, previene el desarrollo de lesiones hepáticas y del cáncer de hígado, por lo que abre la vía a posibles terapias frente a este tipo de tumor. Este es uno de los resultados de una investigación desarrollada por un grupo de especialistas en oncología y enfermedades infecciosas en España. También se supo constatar que este mismo fármaco es eficaz, además en la prevención del hígado graso no alcohólico, que es una de las lesiones que pueden acabar en cirrosis o cáncer de hígado. Los especialistas han indicado que en el 2015 es posible que se inicie la fase clínica en humanos, para lo que se busca financiación, aunque es muy costoso. Tenemos buenas noticias para ustedes. Nos referimos a Madre Cell Plus. De este laboratorio ha venido hasta nuestros estudios José Aponte. Es uno de los especialistas para contarnos qué son las células madre. Bienvenido. Muchas gracias, Freddy. Las células madres son las únicas células en el cuerpo humano que tienen la capacidad de autorregenerarse. Por eso se llaman células pluripotentes. Y ese es el ingrediente principal de Madre Cell Plus, el que le puede permitir tratar enfermedades tales como la diabetes, artritis, hipertensión y dolores musculares. Freddy. Regeneración celular. Este término es bien importante porque se trata de una especie de panacea. Usted va a conseguir alivio a muchas dolencias consumiendo este producto. ¿Para qué sirven las células madres? Bien, Madre Cell Plus está compuesto de una superalga de nombre Aphanizomenon flos aquae, mejor conocidas por sus siglas AFA. Esta estimula la médula ósea para que ésta produzca nuevas células madres. Estas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más la necesite, regenerando nuevamente este tejido y eliminando por completo enfermedades como la diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares y hasta falta de energía, Freddy. Hay un desgaste, por supuesto, en las células de nuestro cuerpo en la medida que avanza la vida. ¿Quiénes deben consumir el producto? ¿Hay una edad promedio para esto? ¿A partir de qué edad?
Sí, eso es correcto. Según vayamos avanzando en nuestra etapa de vida, nuestros niveles de células madre van disminuyendo. Pero recuerda una cosa, muchas personas padecen de enfermedades que no importa la edad, Freddy. Por eso es que es muy importante elevar los niveles de células madres en el cuerpo para poder enfrentar todos estos padecimientos y prevenir cualquier cosa. O sea que se va a dar también un uso preventivo a esto. Y con toda esta información, ¿dónde puede conseguir la gente el producto? Perfecto. Con la promoción de la televisión en estos momentos, llamando al número en pantalla, puede obtener el tratamiento de Madrecel Plus. Pero no solo eso, si llama en este momento al número en pantalla, obtendrá el segundo mes del tratamiento totalmente gratis. Y como te había prometido, para las personas del noticiero que sean las primeras 50 llamadas que llamen, obtendrán también el tercer mes totalmente gratis, Freddy. Gracias a José Aponte del laboratorio Madrecel Plus por esta importante información. Bueno, y vamos a ver ahora qué nos tiene Broderick Serpa en los deportes. Mis amigos, hoy les cuento que el pelotero cubano Yoenis Céspedes fue cambiado de equipo. ¿A cuál? Se lo digo en unos minutos. Y además vamos a hablar sobre la despedida que le hicieron a la superestrella de los Yankees, Derek Jeter, en el estadio de los Rangers de Texas. Todo eso y más aquí en Noticias 18 por Mira TV. En nuestro segmento cultural tenemos una entrevista importante, Voices for Children, con nuestra compañera Mariana Carles, a propósito del regreso a clases. Mariana. El sábado pasado, la Fundación Sin Fines de Lucro Voices for Children organizó un hermoso evento donde otorgó material educativo para más de 300 niños del condado de Miami-Dade, y Noticias 18 decidió traer a Nelson Hincapié, CEO y presidente de la organización. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana, por tenerme acá. Cuéntanos de esta actividad hermosa que hicieron. Bueno, fue una actividad espectacular donde fueron, como tú dijiste, más de 300 niños, donde pudimos proveerles no solo con útiles escolares, sino también con uniformes, con ropa. Muchos de estos niños, yo diría la mayoría, es la primera vez en todo el año que iban a poder tener ropa nueva. Es triste, pero es la realidad, y es algo que pasa aquí en Miami-Dade, aquí en Estados Unidos, donde es el país más afluente probablemente de todo el mundo. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen haciendo esta actividad? La actividad de dar útiles escolares y uniformes alrededor de 5 años. Esta es la cuarta vez. Y entre las cosas más emocionantes que ustedes viven en este evento, ¿pudieses enumerar alguna? Primero que todo, la participación de Old Navy y de Office Depot Foundation, y de Madeline y Mickey Harrison, que son los que hacen posible que nosotros podamos llevar toda esta alegría a tantos niños, es uno de los mayores logros. También el poder ver a los niños, a muchos de ellos, que como te digo, nunca tienen la oportunidad de comprar ropa nueva, que es algo que probablemente mis hijos y los hijos de la mayoría de gente sí pueden comprar por lo menos una vez al año. Estos niños, si no fuera por Voices for Children, no lo pudieran hacer. Ahora, las personas que están allí, que nos están viendo, que quieren participar, que quieren ayudar y ser parte de esta organización, ¿cómo pueden hacer? Bueno, el número en pantalla y la página en pantalla es la página de Voices for Children, viavoice.org, o el número, pueden llamar y pueden informarse más de cómo convertirse en un Guardian Ad Litem, si nos quiere donar su tiempo, o también si quiere hacer un aporte económico, también lo puede hacer. Lo importante es que todo el mundo sepa que hay una gran necesidad, no solo en Miami, en el estado de la Florida y en todo el país, donde hay más de 500,000 niños que están huérfanos, que han sido sacados de sus casas porque hay abandono, maltrato o abuso. Y esto crea una serie de problemas que mucho más adelante los van a afectar como adultos, y lo vemos todos los días con la cantidad de índices de homicidio, de suicidio, de obesidad, de depresión y cantidades de problemas que están directamente relacionados a traumas que se tienen en la infancia. Gracias, Nelson, por estar con nosotros y por tan valiosa información. Gracias a ustedes y a ti. Gracias, Mariana. Importante este tipo de iniciativas. La expresión sureña por excelencia renueva sus filas y de Gardel y del Carril pasa a los clásicos del futuro. La capital argentina se prepara para ambientar con música la ciudad y reunir a las nuevas generaciones del emblemático ritmo porteño durante Tango Buenos Aires Festival y Mundial, cuya edición de 2014 se desarrollará entre el 13 y el 26 de agosto.
El gobierno capitalino presentó el programa para este año en el que su eje principal será la sección Clásicos del Futuro, con jóvenes artistas que estrenarán nuevos repertorios, realizarán debuts y cruces de experimentación musical. Como una verdadera fiesta popular, según sus organizadores, el festival de este año, cuyas actividades son de entrada libre y gratuita, también se engalanará con la presencia de grandes del tango, como los cantores Alberto Podestá y Raúl Lavie, los directores de orquesta José Colangelo y Raúl Garelo y la pareja de bailarines Gloria y Eduardo. Además estará muy presente el legado del bandoneonista Aníbal Pichuco Troilo, que será recordado con motivo del centenario de su nacimiento, honrando su memoria. Paralelamente se realizará el Mundial de Baile, donde competirán cientos de parejas de todo el mundo en las categorías tango de pista y tango escenario. Bueno, y para despedirnos les regalamos este anticipo de la canción que se estrena mundialmente aquí, Madrid-La Habana. Entre Madrid y La Habana. Gracias por acompañarnos. Buscando mi norte, me tiraré a las aguas y olvidaré quién soy. Y ahora tal vez, quizás no vuelva a ver las caras, aquellas que un día me hicieron feliz. Mas soy un hombre honrado, honrando mi pasado. Os llevo en la maleta para que estéis junto a mí. Tal vez quizás yo ya no vuelva a ver La Habana, tal vez quizás ya no antes de morir. Mas soy un hombre honrado, honrando mi pasado. Os llevo en la maleta en las calles de Madrid. No olvidaré los tiempos pasados, recordaré la mujer que perdí. Mas ponte en el camino mis ojos cansados, debo seguir andando sin